Bueno, a esta hora recibo en el estudio a Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera. He tenido desde que, bueno, comenzó la semana a distintos economistas, un poco para establecer una visión de cómo impactará para el país la cancelación de las licencias petroleras, específicamente el caso de Chevron. Ayer justamente conversaba con José Manuel Puente y decía, bueno, la desinstalación de esa operación, estamos hablando más de 10.000 empleados y una tradición además en Venezuela de larga data, ¿no? ¿Cómo puede lograrse eso? Y definitivamente al final, ¿cuál es el impacto a corto, mediano y plazo, corto, mediano y largo plazo de esta decisión por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre Chevron y su operación en Venezuela? Buenos días y bienvenida, Tamara. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buen día, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos del impacto, ¿no? Primero, ¿cómo puede hacerse? Fíjese que hay solo un mes, en teoría, hasta que pueda operar en Venezuela, pero estamos hablando de una desincorporación de más de 10.000 trabajadores y una operación compleja, ¿no? ¿Cómo puede hacerse eso si puede hacerse en este tiempo tan corto? Y bueno, al final, ¿cuál es el efecto sobre la economía del país? Bueno, yo lo dividiría en dos partes, Ujú, digamos, ese famoso periodo de 30 días que se ha concedido. En esta ujú, ocasión, la licencia es poco específica sobre lo que se puede hacer, incluso cuando hablas con distintos abogados, interpretan ah, la dinámica de ese lapso tan ujú, breve de una manera distinta, ¿no? Pero en todo caso lo que está claro técnicamente cuando hablas con cualquier persona involucrada a fondo en petróleo, 30 días es un absurdo, es una severidad eh, muy intencionada, ujú. pues, ¿no? Porque no se puede hacer lo que se llama ese winding down, que es desmontaje de operaciones en 30 días. O sea, te da para cerrar una oficina. Y se supone que debieras estar en condiciones de operar medianamente durante esos 30 días, de manera de poder cerrar un mínimo ciclo. Eso yo pienso que más o menos va a ocurrir. Creo que hay un trastorno, creo que hay una, por supuesto, esto es una sorpresa. A nuestro juicio eso no estaba en la agenda del gobierno norteamericano en este momento, sino por esa coyuntura política que ha presionado al presidente Trump. Eh, Más importante que este shock, porque es un shock primero de expectativas que todavía no se siente en el mercado cambiario por una circunstancia muy particular de este momento, pero ese shock ahora lo interesante es verlo más bien después de abril y qué es lo que representa para Venezuela. Entonces, ahí uno tiene que pensar, digamos, esto es un efecto como por capas, Ujú, ¿no? O sea, Chevron, por donde empezamos, el primer shock que recibe es una empresa que ha hecho inversiones porque hizo una refacción importante en ese mejorador, se hicieron, creo que conjuntamente una parte con PDVSA, importantes mejoras en Petroboscán, eso permitió mucha fluidez, es una inversión y recordemos también que está en un proceso de recuperación de una creencia que tiene contra PDVSA. PDVSA le estaba pagando una larga deuda. Eso se interrumpe mm. y para mí ha cobrado solamente unos 2 millardos apenas y le quedarían al menos 2 millardos y creo que posiblemente 3 millardos por cobrar. Así que ese es el primer shock. Para ella significa también conseguir entonces este tipo de crudo en este momento para Estados Unidos, que es donde tiene la actividad de refinación importante, de conversión profunda. Venezuela es la que tiene la competitividad ahora apropiada frente a estos aranceles tan fuertes que tiene para México y Canadá, Ujú. precisamente en esa área petrolera. Entonces también es como un pequeño boomerang para Estados Unidos y la aspiración de reducción de costos de inflación y combustible, que probablemente se va a conseguir por la presión que existe en los mercados internacionales y la decisión reciente de la OPEP. Dejado de lado este shock para Chevron, tendríamos que pensar en el shock para la propia industria petrolera. Entonces la pregunta es, ¿está en capacidad? Para mí sí, PDVSA está en capacidad, pero no tiene que pensarse. Una cosa es que tenga la capacidad técnica. Además ha habido un proceso con externalidades positivas de ese funcionamiento con las empresas en licencia, principalmente Chevron por el peso específico que tenía en la industria. Y ese proceso eh,
digamos, deja un know-how y yo creo que hay una capacidad perfecta para asumirla desde el punto de vista técnico, pero no necesariamente de la cantidad de recursos humanos y financieros necesarios. Y un aspecto muy importante, que sí creo que es un desafío logístico para la industria petrolera, es el reacomodo del suministro de los diluentes, que es un insumo fundamental para la producción de crudo y la exportación, como lo es también para la refinación nacional. Ujú. Entonces, ahora si tú dices que más o menos un tercio de la producción se requiere más o menos un tercio de la producción en diluentes en el proceso, pues ahora Chevron importaba sus propios diluentes para su exclusivo uso. El resto de los diluentes también tenían un componente importado que usa la industria, importante de las otras empresas licenciadas europeas y también de este acuerdo con Reliance. Entonces la pregunta ahora es si esas licencias, que sabemos también, eso fue suspendido, ¿cómo se va a conseguir? Obviamente tiene que ser importado y tiene que ser importado de países que no sean sensibles a las sanciones. Ujú. Entonces, ese acomodo de buscar esa cantidad de diluentes, bueno, quizás en este mes se puede hacer. Aparentemente hay inventarios, no tiene por qué haber un shock de hecho, sino aquí hay un shock de programación grave, pero de facto en el corto plazo no tendría por qué sucumbir o colapsar o algo por el estilo. Ese es un desafío importante para la industria y en la práctica la sostenibilidad y la fluidez de eso creo que no va a ser fácilmente sostenible. Ujú. Entonces sí vamos a ver una declinación gradual de la producción, por lo tanto del volumen exportado. Pero el shock más fuerte, y ahí ya hablamos de la industria, pero sobre todo de la economía, es Mm. que el país va a recibir menos ingresos porque el shock inmediato es que cada barril que salga sale entonces a ser colocado en un mercado muy competido, de alto descuento, y es un mercado negro. Entonces eso es fácilmente 25-30% menos de precio por barril en una coyuntura muy competida, aunque a Rusia aparentemente en cualquier momento le levantan las sanciones. Entonces eso puede cambiar un poco el peso específico de las cosas allí, pero es un espacio competido y para Venezuela va a representar que si con la permanencia de las licencias nosotros teníamos proyectada, a pesar de la caída del precio del petróleo eh, que teníamos contemplado, Ujú. había un crecimiento ligero, pero un crecimiento, o sea, ya te ibas a acercar quizás a 18 millardos, era 17 y pico millardos de exportación, y ahora lo que estamos es proyectando 12. Entonces, con respecto a lo que teníamos, vamos a estar 4 y tantos millardos menos. Con respecto al 2024, perdón, van a ser, sí, 4 millardos menos. La paradoja y la ironía, si se quiere, incluso para quienes abogaron tan agresivamente con mucho descrédito sobre la actividad de la producción bajo licencia, bueno, PDVSA va a tener acceso al 100% de lo que maneje y al 100% directo de las divisas que obtenga, mientras que bajo el esquema anterior, lo que estaba ocurriendo, porque así fue diseñado, digamos, dentro del marco y la racionalidad de sanciones, lo que la OFAC decía es que no debían llegar divisas al sancionado, que en este caso era el gobierno. Por lo tanto, se concibió un esquema bajo el cual las divisas pasaban directamente a las mesas de cambio de la banca privada, las cuales abastecen solamente al sector productivo y comercial privado. Es decir, había un flujo que el año pasado fueron Mm. 2.400 millones de dólares. Para este año nosotros esperábamos en la proyección, si se mantenía el status quo en sanciones, que eso iba a ser cercano a los 3.000, 2.900 millones. Bueno, ahora el Banco Central se tiene que encargar de, digamos, reacomodar de nuevo su oferta de divisas que sistemáticamente debe dar, porque Venezuela suena a veces innecesario decirlo, pero Venezuela es una economía casi monoexportadora, dependiente, muy dependiente del El petróleo. petróleo,
pero además el hecho de que el Estado es el propietario hace toda la economía dependiente del Estado. En sanciones al Estado, pues el acto, las consecuencias se derraman sobre la economía porque provee servicios, infraestructura, empleo, gasto público, Sí. etcétera. ¿Cuál es el impacto sobre el sector privado? Que tenía, de alguna manera, pues había venido creciendo muy levemente en este último tiempo, pero ¿cuál es el impacto directo de, bueno, a pesar de que, porque hay mucha gente que no conoce, digamos, los temas económicos, que no entiende el tema el impacto de Chevron y el dinero de Chevron que inyectaba a la economía venezolana, pero ¿cuál es el impacto directo, bueno, sobre al final el consumidor final, ¿no? Bueno, ahí va a haber hay un proceso en cadena, digamos, que va a producirse. No tendría que ser abrupto, pero se va a producir. Y todo depende de cuál es la capacidad y la estrategia que decida Mm, el gobierno sobre precisamente ese suministro de divisas. Porque la presencia de Chevron le permitía atender, digamos, otras necesidades, el suministro de divisas que también daba a la banca pública y a la banca privada. Entonces, ahora la banca, eh, el, el primer impacto es que va a haber encarecimiento de las operaciones cambiarias. ¿Por qué? Porque ahora la intervención que realiza el Banco Central es una intervención en efectivo, en cash. Y eso le representa a las empresas para mantener la noria del trabajo. Las importaciones tienen que bancarizar en el exterior porque los proveedores no reciben cash, reciben transferencias. Eso encarece muchísimo, mientras que todos esos 2.400 millones que fluían de Chevron, eso fluían lo que se llaman divisas electrónicas. Entonces hay un tema de costo, un tema de agilidad, en el supuesto de que la oferta va a ser satisfecha por el Banco Central. La empresa privada tiene en este momento, por supuesto, su principal preocupación es tener la certeza de ese suministro. Yo creo que el Banco Central obviamente va a hacer arreglos para tratar de mantenerlo, ujú. pero la situación macro petrolera no es la más cómoda. Y la demanda de divisas en Venezuela está muy, um, tiene mucha fuerza. Está no solo porque, como decías, ha habido una reanimación en el 2024, fue mejor que el 2023, hay una escala de operaciones distinta, pero también hubo eventos políticos que incrementan la incertidumbre, le costó muchísimo en intervención al Banco Central y este año tiene que seguramente satisfacer quizás una demanda menor, pero es un año que tiene sus desafíos de incertidumbre. ¿En qué tónica vienen las reformas constitucionales? ¿Qué es lo que va a pasar? Una incertidumbre era con las sanciones. Bueno, ya es un hecho que se precipitó el endurecimiento. Entonces, todas esas cosas van a estar apuntando a una dificultad de atención de esa demanda de divisas. Mientras eso ocurre, sucede entonces que vas a satisfacer esa demanda en el mercado paralelo. No se está sintiendo ahora porque Ujú. estamos en el mercado tributario, del trimestre tributario, y hay poca actividad en este momento por la cosa carnavalesca, digamos, ¿no? Ujú. Pero en realidad yo creo que a partir de abril el desafío es importante y los costos van a aumentar. Entonces vamos a tener mayor inflación, todos los venezolanos, gracias a esta precipitación de esta medida. Y la gran duda y el desafío más importante para el sector privado es que haya la capacidad de más o menos sostener el poder adquisitivo, es decir, que el ingreso pueda compensar, así sea parcialmente, ese deterioro que va a Ujú. venir por la inflación. Eso significa pensar en las remuneraciones. En el caso del gobierno, tiene indexada una cantidad una porción importante de los pagos que hace de remuneraciones en bonos patria, Ujú. y el sector privado de alguna manera también lo tiene. No todo el mundo recibe, o sea que recibas bolívares o dólares, recibes alguna forma de indexación. Y bueno, yo creo que Venezuela se pone en un desafío importante en política económica para el gobierno. Este año me resulta relativamente manejable, no serenamente manejable, pero es manejable. Y bueno, cabe preguntar cuál es la flexibilidad en la estrategia
arraigada que tiene el gobierno del manejo de su política antiinflacionaria centrado en el control del tipo de cambio. Entonces, ahora la herramienta más importante, que había adquirido más importancia, era ese suministro de divisas, frente a la herramienta de control de gasto, control del crédito. Entonces, ahora la pregunta es, si me bajan la cantidad de divisas disponibles para atacar en esta estrategia, voy a arreciar la parte recesiva de mis instrumentos. Eso sería un grave problema, porque además creo que el gobierno ha insistido y demostrado con distintas señales que le interesa la recuperación o que prosiga este proceso lento, pero relativamente sólido de recuperación. Entonces ahora ese es el desafío más importante que Con tendrá. respecto a las operaciones hoy en día, el país ha compartido, aunque sea de forma desordenada, desorganizado, dos monedas, bueno, o más monedas, porque estamos hablando también, por ejemplo, en el lado andino, hablamos de la frontera de peso, ¿no? Pero en todo caso, hoy ha aumentado la cantidad de operaciones en bolívares, ¿no? Es decir, esa convivencia entre esa brecha cambiaria que hay, ¿no? Y esto se le agrega a esta situación, ¿no? Cómo manejar ese menudeo diario de operaciones. ¿Qué está pasando con el tema de los dólares hoy en Venezuela? ¿Ha bajado esa cantidad y efectivamente bajará la cantidad de operaciones en dólares en el país? Bueno, eso ha bajado, ha sido también un objetivo del gobierno, incluso al punto que es muy preocupante el hecho de que algo tan nocivo como esa brecha cambiaria, que ya está prácticamente instalada y que hay que derrotar, por así decir, sea parte de una promoción del uso de bolívar. El gobierno ha tenido varias medidas a lo largo de los años para proteger o estimular el uso del bolívar, con los impuestos o penalizando el uso del dólar. Entonces eliminó el IGTF para el uso de bolívares, lo cual era un incentivo, y esto está promoviendo que todas las personas que tienen la posibilidad de acceso a una divisa rápidamente la venden en el paralelo para cubrir lo que está marcado a tipo de cambio oficial. Entonces, ese uso para mí ha aumentado. No creo que aumente mucho más. Cuando ves las estadísticas se estacionó, pero sí hay una mayoría de transacciones. Pero lo fundamental, lo esencial, es que la demanda de bolívares sea una demanda de preservación y mantenimiento de bolívares, no transaccional. Ese es el mayor desafío. Una vez que tú logres eso, muchas de las cosas de este funcionamiento, de esta trampa de política económica, el gobierno se aliviaría si lograra recuperar la demanda de dinero, que es precisamente la disposición de las personas a mantener los bolívares, que es distinto a buscarlos para pagar, porque rápidamente vas a buscar las divisas. Entonces, eso tiene un techo y es importante sopesar esto, porque una de las formas de alivio, no solución, pero sí de alivio, es justamente la aligeración y la flexibilización de operaciones en divisas. Y si esto es un tabú para el gobierno hacer eso, pues está restándole una capacidad de alivio que puede ser muy conveniente en este proceso del propio 2025 y más aún del 2026, porque ahí sí vamos a tener una caída mayor de ingresos y no va necesariamente a haber el mismo margen de maniobra que pudiera haber hoy. Entonces, eso es un elemento fundamental. Por ejemplo, de nuevo, todas las restricciones que se han puesto para las transferencias entre tu cuenta en tu banco y la mía, en el mismo banco, o sea, son cosas que han encarecido todo lo que está promoviendo esa separación de las tasas. Es un elemento importantísimo que no es visible a la gente, sino solamente a través de los precios. Pero una de las cosas que son terribles es que de nuevo estamos en esa dinámica de negociación de proveedor a demandante, por ejemplo, donde tenemos que negociar, mira, ¿cuánto crees tú que va a estar el paralelo dentro de 3 meses cuando me llegue esa mercancía? Entonces tú puedes tener una expectativa que coincide con la mía, pero nosotros estamos negociando y retrasando
Recuérdate que cuando hubo la flexibilización, hubo una convergencia y ahí hubo una agilización importantísima de la economía. Tamara, ya me está sonando la música porque tengo que despedirme, pero creo que ha quedado claro con respecto a cuál pudiese ser el impacto a corto, mediano y largo plazo de esta cancelación de licencias específicamente de petroleras, Chevron en Venezuela. Te agradezco mucho. Gracias a ti. @síntesis financiera, por allí pueden seguir a Tamara Herrera, economista y directora de esta firma Síntesis Financiera. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.